posibles lesiones que tiene una vena desde el punto de vista interno, externo y hemodinámico, que son los que van a permitir que la vena sufra alguna complicación. El tratamiento, por supuesto, que tiene que ver con muchas cosas, y eso es una parte fundamental en la que tenemos que trabajar nosotros como médicos. Tenemos que modificar los factores de riesgo y tenemos que generar una serie de medidas de cuidado venoso estrictas para todos los pacientes que están presentando este problema. Obviamente que eso a una mujer se lo dice si te va a mandar al diablo. ¿Por qué? Porque dile, no te pongas los tacones así de altos. Difícil, complicado. Al contrario, hoy día entre más altos sean es mejor, y entre mejor puedas caminar con unas cositas muy pequeñitas es mejor. Entonces es algo interesante que de alguna manera tenemos que ir modificando. Por otro lado, por supuesto que vean ustedes a la basculita un poquito escondida de su huella, porque sabe que no ha bajado de peso, y el control de peso es fundamental para que tengamos un buen resultado en el manejo de la patología venosa. Además, por supuesto que todos quisiéramos ver este tipo de figuras, pero es difícil que las encontremos. Entonces, a veces usamos, o se usaban anteriormente, este tipo de accesorios que generaban una presión importante a nivel abdominopélvico, y eso empeoraba la circulación venosa, favorecía el reflujo, favorecía la disfunción valvular y por supuesto que la enfermedad venosa. Obviamente que es importante hacer ejercicio, esto es bueno, nunca debemos evitar o buscar la manera de no hacerlo, al contrario, y bueno, esto tiene a veces formas muy precisas que todos conocemos para recomendarle al paciente, de acuerdo a sus características y a sus capacidades, este tipo de cosas. El baño es interesante, el agua no muy caliente, porque eso va a dilatar más las venas, y bueno, tiene mucho que ver también el uso de algún tipo de compresión, que hay muchísimas cosas en el mercado que van a permitirnos por lo menos ayudar a que esa enfermedad venosa no sea mucho más compleja de lo que ya es. El cuidado de la piel es importante, y todo esto va a generar el recordar que la enfermedad venosa va a asociarse a una serie de signos y síntomas que son consecuencia de la hipertensión venosa. Y la hipertensión venosa es esa presión elevada que tenemos. Ahora, la enfermedad venosa puede dividirse desde el punto de vista etiológico en algo primario y en algo secundario. Lo primario tiene que ver con una debilidad intrínseca de la pared venosa o de las válvulas, esto ya lo vimos, y la secundaria puede deberse a varias cosas. Y aquí es donde uno a veces tiene que ser un poquito más acucioso para hacer el diagnóstico. En este sentido, una trombosis venosa, algún tipo de falla cardíaca, algún tipo de fístula arteriovenosa que puede ser traumática o congénita, puede generar una enfermedad venosa. Y no es bueno que estemos pensando en tratar unas varices, por ejemplo, en un adolescente o en un jovencito, cuando puede ser que esas varices sean debidas a que tiene una malformación arteriovenosa. Hay que tener cuidado al evaluar al paciente. Hay que recordar los grupos de edad, hay que saber en quiénes se presentan algunas patologías más que en otras, para que no confundamos y no tengamos problemas con los diagnósticos, sobre todo cuando hablamos de una enfermedad venosa de origen secundario. Esto es lo que ustedes tienen que recordar inicialmente: una vena profunda, una vena superficial, cómo se da la circulación ahí, y cuando las válvulas no funcionan, cómo empieza a fallar esta circulación de la vena superficial principalmente e inicialmente, y posteriormente, si las cosas se complican, puede también dañarse el sistema profundo. Y vean ustedes en este ejemplo como un coágulo en el sistema profundo hace que la vena superficial empiece también a generar daño, aunque a veces también es la única forma que el cuerpo tiene para compensar este daño. Entonces, no vayamos a operar a un paciente de varices si tiene un antecedente de una trombosis venosa profunda. Primero, veamos si esa trombosis venosa profunda se recanalizó, si esa trombosis venosa profunda se recuperó, porque puede ser el caso que vemos esta vena varicosa, pero no sabemos que eso está tapado adentro, quitamos esto y prácticamente dejamos al paciente sin flujo venoso, que es lo que estaba corriendo en ese momento. Entonces, la clínica es importante. Es recordar cosas sencillas como estas, que nos van a dar una pauta interesante para generar un buen diagnóstico clínico.
La realidad es que cuando hay un trombo en la pared venosa, va a haber crecimiento de la misma a través de una hipertrofia de la colágena, se van a romper las fibras de elastina y de las células musculares lisas que la componen, además se va a infiltrar la pared de las válvulas por células inflamatorias y por supuesto que las moléculas de adhesión se van a expresar de una manera diferente, y aquí estamos hablando de toda esa cascada que generan las interleucinas, las selectinas, las integrinas y todas esas moléculas inflamatorias que van a generar cambios en esa pared venosa y que por lo tanto va a tener alguna repercusión importante. A nivel superficial, ya saben lo que puede pasar, el flujo se hace retrógrado por incompetencia valvular y todo esto va a ir generando una serie de cambios dentro de la vena hasta aumentar la presión venosa y entonces entender esto como hipertensión venosa. Y la hipertensión venosa nos va a generar todos los cambios que ya hemos platicado. Por supuesto que en el sistema venoso profundo también se puede enfermar, también se puede complicar, y las principales complicaciones a nivel de las venas profundas puede ser que uno haya nacido sin ellas, puede ser que se trombosen, que es la más frecuente, o pueden complicarse secundario a un traumatismo también. El sistema venoso profundo también se enferma, mucho menos que el otro, pero también se enferma. Entonces tenemos que tener esa acuciosidad para poder diferenciar entre los dos. Y bueno, todo esto es lo que les acabo de platicar en relación a cómo se genera un proceso inflamatorio muy serio, donde todas estas moléculas, todas estas células, todas estas situaciones locales van a favorecer dos cosas. Uno, que se haga más débil la pared del vaso, y dos, que entonces se abre el espacio intersticial, hay fuga de líquido y entonces la pierna se va a ver hinchada. Y si se dan cuenta, es una serie de cosas medio complicadas que suceden para que se genere el edema de origen venoso que todos conocemos. La hipertensión capilar, por supuesto, ¿qué es esto? Vean ustedes el vaso, cómo se abren las uniones endoteliales, cómo los leucocitos empiezan a fugar, cómo empiezan a salir las moléculas de adhesión, las enzimas, y todo esto va a generar los cambios en la piel hasta que vamos a llegar principalmente a una úlcera. Y recordar que cuando tenemos una úlcera, seguramente hay algo atrás de ella. Y mientras no corrijamos esto por la vía médica, que es la parte farmacológica y la parte de compresión, va a requerir en algún momento también, va a requerir la compresión, el manejo muchas veces quirúrgico, ya sea mínimamente invasivo o habitual de este tipo de lesiones. Las manifestaciones clínicas de inflamación que generan una úlcera son todas estas que ustedes conocen acá, la activación de los leucocitos y todas estas cosas que acabo de comentarles. Por otro lado, recordar que esta lesión tiene dos fases, una fase macrovascular que puede deberse nada más a dos cosas. Las venas nomás se van a enfermar por dos cosas. Una, o se tapan, o dos, las válvulas dejan de funcionar. No hay más. Entonces, siempre la etiología de la enfermedad venosa o es obstructiva o es reflujo. Y tenemos que analizar siempre cuál es la mejor opción cuando estamos hablando de esto. Por otro lado, a nivel microvascular, sí hay algunos otros cambios diferentes que van a generar daño tisular e hipoxia, esos cambios de coloración y finalmente la úlcera. Existe realmente una relación interesante entre la presión venosa y la incidencia de ulceración. Vean ustedes, si la presión venosa es menor de 30 milímetros de mercurio, hay 0 posibilidades de tener una úlcera. Pero si la presión venosa excede los 80 milímetros de mercurio, existen 73% de posibilidades de tener una úlcera venosa. Por lo tanto, pues no es bueno estar parado todo el día, porque estamos paraditos, así como estoy quietecito, pues mis piernas van a llegar entre 80, 90 y hasta 100 milímetros de mercurio. Entonces, por eso es importante generar toda la información para que el paciente se mueva, para que camine, para que haga toda la serie de cosas que acabamos de analizar. El diagnóstico ya lo vimos, todo esto es importantísimo. Ahora ya mucho más específico, todo esto lo conocen muy bien, saben cuáles son los síntomas y los signos de enfermedad venosa, saben que todo esto tiene un componente hereditario importante, saben que la ocupación es importante, saben que si hay por lo menos 2 embarazos en una mujer sana, completamente sana, va a desarrollar el daño del 50% de sus válvulas únicamente por haberse embarazado 2 veces. También sabemos
todas las molestias que hay en las piernas y sabemos todo lo que tenemos que buscar cuando hacemos la exploración física. Pero lo más importante de todo esto es que el interrogatorio y la exploración física sigue teniendo el nivel de evidencia más alto que hay en la medicina. Entonces, no necesitamos muchas cosas más que ser un poquito más acuciosos cuando vamos a revisar a una paciente y tenemos que hacer el diagnóstico de enfermedad venosa. Entonces, bueno, esto es obvio, cada quien sabe a qué se refiere. Si yo pregunto ahorita qué SEAP es este, qué SEAP es este o qué SEAP es este, ahora sabemos todos qué SEAP tiene cada una de esas imágenes y por supuesto que sabemos también qué hacer con el tratamiento. Todo esto es lo que sabemos que clínicamente podemos encontrar en un paciente con enfermedad venosa. Y bueno, finalmente la clínica, repito, es la que nos va a dar la pauta para descartar otro tipo de patologías, como en este caso sería la patología arterial asociada a la patología venosa. De alguna manera ya hablamos de esto. Y bueno, los niveles de evidencia son extremadamente altos para el diagnóstico de esto cuando hablamos de Doppler duplex. Vean ustedes lo que se recomienda en relación a quien hace el eco Doppler venoso. ¿Por qué? Porque tiene finalmente el nivel de evidencia más alto que existe. Vean ustedes también lo que recomiendan para poder hacer una valoración completa de la función valvular. El paciente debe estar de pie y de alguna de esta forma también pedirle que haga una maniobra de Valsalva para evaluar todo esto que en el eco es importante para el médico y para saber el grado de problema que tenemos, y entonces esto nos va a llevar otra vez a un nivel de evidencia alto. El tratamiento ya lo vimos. A veces elevar las piernas, aunque no sea esto lo más adecuado, puede ser una posibilidad. Todas estas cosas que ustedes conocen, realmente saben que son situaciones alternativas que no van a ayudarnos mucho, puesto que el problema tiene que ver con la fisiopatología, con la hipertensión venosa y con todos los cambios que esto se genera. Esto ya hablamos, yo les decía, vean esto, a veces me parece realmente complejo, pero bueno, sucede, y así es. Entonces hay que tener cuidado nada más de no caer mucho en esto. Cosas interesantes, ropa poco ajustada o que no sea muy ajustada, obviamente el peso, el ejercicio, el descanso, la compresión, todo lo que ustedes conocen perfectamente. Hablamos un poquito de compresión y tiene que servir precisamente para estas 5 cosas. Disminuye la hipertensión venosa en el sistema superficial y profundo, aumenta la tensión nasal del oxígeno, una buena compresión, elimina el líquido intersticial, promueve la fibrinolisis en el paciente que tiene un evento obstructivo, revierte la hipoxia y por supuesto que controla el exudado. Y cuando uno tiene estas 4 cosas en un paciente, 5 cosas que no en un paciente que tiene una úlcera, seguramente que la úlcera va a cicatrizar sin ningún problema. La compresión es importante y todos sabemos que existen un montón de cosas en el mercado que nos permitan hacer una buena compresión, y bueno, tiene que ver a veces con los diferentes sistemas que uno utiliza para hacer esto. El calcetín elástico y bueno, las opciones de tratamiento quirúrgico que existen, que obviamente no voy a hablar de ellas, pero son muchas. Obviamente a mí me interesa mucho a veces cuando hablamos de esto pensar en que ahora estas técnicas sean ambulatorias y sean prácticamente menos invasivas. En este caso, láser o radiofrecuencia. Poco hacemos ya la crosectomía y el stripping abierto. Todo lo hacemos básicamente con láser, número 1, radiofrecuencia también, y en pacientes muy específicos también hacemos una escleroterapia que da ultrasonido para cerrar esas venas varicosas, que puede generar un resultado rápido, adecuado y sin tanta complicación para el paciente, con un resultado y con una recuperación mucho más pronto. ¿Por qué nos interesa todo esto? Realmente, si de todo esto que les acabo de platicar, que seguramente lo conocen muy bien, ¿por qué creen que pudiese ser interesante? Bueno, la realidad